venganza de los hermanos Grimm. Había una vez. Así comenzaban todas las historias, ¿verdad? Pero lo que no sabías es que esas historias no terminaban con un felices para siempre. Las verdaderas historias, aquellas que los hermanos Grimm habían recopilado y adaptado, escondían secretos oscuros, secretos que habían sido borrados, manipulados y traicionados. Los cuentos, los que leías de niño, los que te contaban antes de dormir, no eran lo que parecían. Los finales felices, las moralejas esperanzadoras, eran invenciones. Y los personajes que vivían en esas narraciones, ellos no olvidaban. Ellos no perdonaban. Había una pequeña aldea en las profundidades de Alemania, un lugar tan remoto que las sombras del pasado parecían quedarse atrapadas en sus calles. En esa aldea, se contaba la historia de una extraña librería, perdida en el tiempo, custodiada por un viejo hombre de mirada vacía y manos temblorosas. Decían que esa librería tenía un solo libro, uno que había pertenecido a Jacob y Wilhelm Grimm. Se hablaba de que quienes abrían ese libro comenzaban a notar cosas extrañas en sus vidas. Al principio, eran pequeños detalles, un susurro en la oscuridad, una figura fugaz al final del pasillo, las páginas del libro que parecían cambiar cada vez que lo cerraban y lo volvían a abrir. Pero luego comenzaban a aparecer ellos. Clara fue la primera en descubrirlo. Era una joven estudiante de literatura, fascinada por los cuentos antiguos. La librería la había atraído como un imán, sus estantes polvorientas llenas de historias que parecían llamarla por su nombre. El anciano, al verla entrar, le advirtió con una voz rota: «Este libro no es para ti». Clara, por supuesto, no le hizo caso. Esa misma noche, sentada en su pequeña habitación, comenzó a leer. Las palabras fluían como veneno en su mente, los finales que conocían se retorcían frente a sus ojos. Caperucita Roja no se escapó del lobo, Hansel y Gretel nunca encontraron el camino de regreso. Y lo peor era que los personajes sabían que habían sido traicionados. Ellos estaban enfadados. Y ahora, querían venganza. Los primeros días, Clara solo notaba cosas inquietantes. El crujir del suelo en la noche cuando nadie más estaba en casa. Risas infantiles en los rincones más oscuros de su habitación. Sombras largas, alargadas más allá de lo que cualquier luz pudiera proyectar. Pero luego, el libro empezó a cambiar. Los personajes comenzaron a salir de las páginas. Una noche, Clara vio la figura de Caperucita Roja al pie de su cama. Sus ojos no eran los de una niña inocente, eran ojos vacíos, hundidos, llenos de un odio inhumano. Su capa roja estaba empapada en algo que goteaba al suelo, como si la tela estuviera viva y respirando. «Tú también nos contaste mal», susurró Caperucita, su voz era fría como el hielo. Los cuentos querían justicia. Se sintieron traicionados por las versiones dulces y edulcoradas de sus sufrimientos. La princesa que había perdido a su amado para siempre en un reino de oscuridad. El niño de madera que nunca había sido humano, sino un esclavo de la madera y el deseo. Caperucita, el lobo, todos querían lo que les habían robado. Clara intentó deshacerse del libro, quemarlo, destruirlo, pero cada vez que lo hacía, volvía a aparecer sobre su mesa, intacto. El anciano en la librería le había advertido, pero ya era demasiado tarde. El libro la poseía. Una noche, el libro se abrió solo, y las páginas comenzaron a girar furiosamente. Del interior, operaron los personajes. No eran como en los cuentos que Clara había leído de niña, eran deformes, grotescos, reflejos oscuros de lo que deberían haber sido. Blancanieves con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa torcida. El príncipe Sapo, con su piel hinchada y podrida, arrastrando sus extremidades sobre el suelo. Caperucita, con sus manos afiladas como garras. Esa fue la última vez que Clara fue vista. La policía la buscó durante semanas, pero lo único que encontraron en su apartamento fue el libro, abierto sobre la mesa, sus páginas en blanco. Nadie más se atrevió a tocarlo, al principio. Pero los hermanos Grimm aún estaban ahí. Los personajes, atrapados en ese volumen, esperaban a la siguiente víctima. A ti, quizás, si decides seguir escuchando. La librería sigue en pie,
y el libro sigue allí, esperando a aquel que quiera descubrir la verdadera venganza de los cuentos. Porque una vez que empiezas a leer, los personajes te encuentran y nunca te dejan ir.